Bienvenidos al módulo 3, higiene en el proceso y prevención de la contaminación. Vamos a empezar este módulo con 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Con estas 5 claves que las pongamos en práctica, tenemos muy ganado este módulo. Por eso quiero empezar con ellos, para que estemos bien concentrados. Número 1, mantenga siempre la limpieza. Cuando hablamos de la limpieza, hace referencia a las superficies, al entorno que nos rodea y a la higiene personal. O sea, la limpieza es un parámetro, un aspecto muy importante en cualquier proceso o procedimiento en la industria de alimentos. 2. Separe siempre los alimentos crudos de los cocinados para evitar contaminación cruzada. En el módulo anterior hablábamos justamente de que una de las reglas de oro era esto: si tenemos una sola mesa y no hay áreas separadas para alimentos crudos y procesados, si es una sola mesa, tener una división invisible, ¿cierto?, que sea amplia para poder procesar alimentos crudos como carnes o pollo o pescados, y por el otro lado estar de pronto haciendo o preparando o acondicionando tomates, vegetales para una ensalada, ¿cierto? Entonces es súper importante mantener separados los alimentos crudos de los cocidos o listos para consumir. 3. Cocinar completamente los alimentos. Esta es una clave para conservar la inocuidad, ya que los alimentos, algunos alimentos por su naturaleza, vienen con microorganismos y bacterias, como es el caso del pollo. El pollo no se puede consumir crudo, ni a medio terminar, porque hay que destruir completamente la salmonela, al igual que el huevo, la leche. Entonces, esta es una clave súper importante. 4. Mantenga los alimentos a temperaturas seguras. Súper importante que mantengamos lo frío en frío y lo caliente en caliente. ¿Cuáles son los alimentos que se deben tener en frío? Los lácteos, los cárnicos, embutidos, las carnes como el pollo, el pescado. Hay unos alimentos que se deben mantener también congelados, ¿cierto?, porque su vida útil se puede ampliar. Entonces, si dejamos un pollo o un pescado en una temperatura como la de la costa, 15-20 minutos por fuera, es un tiempo muy considerable para que se empiecen a desarrollar y a crecer microorganismos, porque la periferia del producto ya empieza a perder ese frío, aunque vamos a sentir que todavía está congelado porque la parte del centro está todavía dura, pero en realidad arriba, ¿cierto?, ya se ha perdido la cadena de frío y allí puede empezar a haber una reacción de microorganismos que puede al final terminar en una enfermedad transmitida por alimentos. Y lo caliente en caliente, por ejemplo, cuando ya hicimos el arroz, ya tenemos los alimentos preparados, las sopas. Ustedes han podido observar en algunos restaurantes o supermercados de cadena donde se tiene una barra o una mesa caliente. Son alimentos donde están ubicados en esas vitrinitas que tienen un baño de María. Están abajo hay un agua caliente que está conservando ese vapor y esa temperatura para que no se empiecen a desarrollar microorganismos indeseables en la comida ya procesada. Y quinta clave, usar siempre agua y materias primas seguras. Tener materias primas con la resolución o el registro INVIMA, notificación o permiso sanitario. No estar comprando de pronto alimentos que no sabemos su procedencia. Y el agua debe ser un agua potable, tratada. No se puede tratar con agua de lluvia, con agua de pozo. Entonces, súper importante estas 5 claves para conservar la inocuidad en los alimentos. Ahora vamos a ver una definición y la palabra calidad. De acuerdo a las condiciones establecidas en la normatividad vigente en la industria de alimentos, podemos definir la calidad como una serie de atributos inherentes al producto final que son consecuencia de las buenas prácticas de manufactura y de las condiciones y medidas para proteger o dar valor agregado a un alimento de manera que satisfagan o impacten de manera positiva las exigencias del consumidor. Entonces, partiendo
de este concepto podemos decir que la calidad debe cumplir con el atributo de la inocuidad, ¿cierto? No puede causar daño ni enfermedad. El tema sensorial, es algo bueno, rico, atractivo para el cliente. El tema comercial, el empaque, ¿cierto? Y con el tema nutricional. Ahora, ¿quién es esa autoridad competente en Colombia o esa autoridad oficial que es designada por el gobierno para que nos hagan a nosotros esa inspección, vigilancia y control? Ellos pueden adoptar acciones de prevención, seguimientos para garantizar el cumplimiento de la reglamentación de la que estamos hablando, que es la resolución 2674 del 2013. Son el INVIMA para fábricas, la Dirección Seccional de Salud de cada localidad o gobernación, ¿cierto? Entonces, ellos tienen esa potestad de entrar y mirar todos los procesos, que los procesos se estén llevando conforme lo exige la norma. Ahora, vamos a pasar a la definición de contaminación. Es la presencia de agentes o sustancias extrañas, es decir, que se refiere a los peligros físicos, químicos o biológicos que puedan afectar la salud del consumidor. Por ejemplo, bacterias patógenas, fragmentos de vidrios, residuos de plaguicidas. La contaminación es una de las principales amenazas contra la inocuidad. Es un tema que estamos hablando desde el inicio en los anteriores módulos. Entonces, si un alimento está contaminado, deja de ser inocuo. La gestión de la inocuidad busca prevenir, reducir o eliminar la contaminación para proteger la salud del consumidor. Hay unos mecanismos y unos tipos de contaminación. Vamos a hablar de la contaminación cruzada. Es un tipo de contaminación que se presenta generalmente en los procesos cuando no se aplican procedimientos seguros en la manipulación. Es decir, circulación del personal de otras áreas y traslado del material o producto en ambientes por fuera de la secuencia lógica. Ahora hablábamos, por ejemplo, de tener manipulación de alimentos crudos y procesados o crudos y listos para consumir en áreas separadas. Entonces, si hay un manipulador que está trabajando en un área donde están despresando, por ejemplo, pollo o están despresando pescado, allí esta persona, si va a pasar a otra área de manipulación que pueda hacer ya que el alimento esté cocido, cocinado, debe inmediatamente cambiar toda su indumentaria, hacer obviamente el protocolo de lavado de manos para poder pasar a esta área donde ya el alimento tuvo un tratamiento físico, tuvo una cocción, ya es diferente. Entonces a eso hace referencia a procedimientos inseguros. O si estamos algo tan sencillo como pelando o algo tan sencillo como que estamos, por ejemplo, tasajeando o armando presas de pollo y luego vamos a hacer la ensalada, que es un producto listo para consumir. Pasamos de un alimento crudo a otro listo para consumir, por lo tanto debemos lavarnos muy bien las manos. Ahora, tipos de contaminación de alimentos. Hay 3 tipos de contaminación que son asociados también a peligros o riesgos. Son contaminación física, química o biológica. La contaminación física, como su nombre lo indica, es la presencia de agentes inertes dentro de un procedimiento, un proceso o un producto terminado. Como por ejemplo, puntillas, clavos, aretes, clips, el cabello, un pedazo de uña, ¿cierto? Un accesorio, alguna pincita o pin del reloj. Todo esto son agentes inertes que pueden estar causando una contaminación o un peligro asociado físicamente. Contaminación química. Como su nombre lo indica, es la presencia de agentes o sustancias químicas dentro de un producto o en el alimento. Como por ejemplo, lo más común es dejar residualidad de desinfectante, no hacer un buen enjuague, ¿cierto?
el tema de no lavar bien o desinfectar las verduras, la legumbre, y queda con residuos de pesticidas. En el tema químico también se puede asociar a los agentes con los que se hace el mantenimiento en los equipos, que lo veíamos en el módulo anterior, lubricantes, cremas, pomadas para de pronto mejorar la lubricación de algún equipo que tiene contacto con el alimento y que ese producto no es de uso alimentario. Entonces allí también puede haber una contaminación química, aerosoles, el tema de las lociones, ¿cierto? Por eso es prohibido que el manipulador tenga loción o use loción mientras manipula. Y contaminación biológica, como su nombre lo indica, es la presencia de un ser vivo, ¿cierto?, dentro en el alimento. En este caso, algo visible, pues se podría ser una mosca, una cucaracha, pero también están los microorganismos, que ya son seres vivos que están dentro del alimento, pero que no lo vemos con el ojo humano, pero ahí está el alimento contaminado. Dos tipos o mecanismos de contaminación, de contaminación. Está contaminación cruzada directa e indirecta. La contaminación cruzada directa es, por ejemplo, cuando un alimento crudo entra en contacto con otro listo para consumir. En una misma tabla, en una misma mesa, hay una carne cruda con unos tomates que están listos para una ensalada. Esa sería una contaminación cruzada directa. Y una contaminación cruzada indirecta, misma tabla, cuchillo, hacemos el procedimiento, están preparando, arreglando un pescado crudo, inmediatamente el manipulador solamente enjuaga con agua, pone al chorro cuchillo y tabla y creen que con eso hizo una desinfección, y vamos a ver que allí hay todavía presencia de microorganismos, porque como hablamos en módulos anteriores, los alimentos crudos tienen microorganismos que son patógenos, por ello deben someterse a un tratamiento térmico, llámese fritura, cocción, ¿cierto? Entonces pasamos por agua y con ese mismo cuchillo y tabla vamos a colocar ahí el tomate que va para la ensalada. Entonces inmediatamente es una contaminación cruzada indirecta, el paso de microorganismos de la tabla o las manos del manipulador o el cuchillo a los tomates. Y un riesgo muy asociado en la industria de alimentos es el tema de las neveras, los equipos de frío y almacenamiento. En neveras y congeladores es muy típico ver contaminación porque dejamos pollos descubiertos, no se almacenan como es, en una bolsita, en un recipiente plástico, que haya una separación física, dejamos carnes, leches, aguacates sin vinipelar, bueno, se guardan todos los alimentos. Obviamente no vamos a decir, vea, van a tener una nevera para los lácteos, una nevera para la carne de res, una nevera para el pollo, otra para frutas y verduras. Pues sería un mundo ideal, no se puede, pero se le puede dar manejo en almacenar todos en esa misma nevera, pero con recipientes plásticos, con tapas, cerrado herméticamente, para evitar estas contaminaciones cruzadas. Bueno, acá vamos a definir un tema de una relación equipos-hombre, que es fundamental cumplir con esas normas de salud y seguridad en el trabajo para verificar el estado, limpieza y desinfección y funcionamiento de equipos y utensilios antes de iniciar los procesos. Cuidar los equipos y utensilios durante la operación y cumplir con los procedimientos de limpieza y desinfección y verificación es muy positivo para conservar la inocuidad en los procesos. Por ejemplo, esta relación equipo-hombre, usted como manipulador debe conocer ese equipo, se desarma, no se desarma la licuadora, hay muchas licuadoras que se desarman, el tema de si tienen un molino, las ollas pitadoras, por ejemplo, que sale la válvula, que se le puede desprender el caucho, los equipos de frío, neveras, congeladores, tienen un empaque y esos empaques también se retiran, se limpian, se encuentran, o sea, es conocer esos puntos muertos que tienen esos equipos y superficies como manipulador, identificarlos, porque allí se pueden esconder muchos microorganismos.
y al final va a incidir en un tema de contaminación y repercute en la inocuidad y por tanto impacta la salud del consumidor. Ahora la relación producto biológico-hombre, así como debemos conocer los equipos y superficies, cuáles son sus puntos muertos, es súper importante que el manipulador tenga una muy buena relación con los alimentos. ¿A qué hace referencia? Al cumplimiento de las relaciones anteriores, ¿cierto? Entonces, las directrices presentadas en esta capacitación, en este curso, para garantizar la calidad e inocuidad en las operaciones de manipulación de alimentos, son importantes tenerlas en el manejo. El pollo, el producto lácteo, si lleva frío, congelación, cómo lo debo empacar, cómo lo voy a almacenar en la nevera, o sea, ese manejo, ese conjunto del manipulador con el alimento es sumamente importante para el cumplimiento de la norma. Ahora, vamos a hablar de la operación de empaque. Los empaques, ¿cierto? Que se atañe también al almacenamiento, que estamos hablando ahora, es que los empaques nos van a proteger al alimento de contaminación, porque aparte de que lo vamos a proteger de contaminación, también los alimentos son susceptibles a sufrir alteraciones, ¿cierto? Incluso una vez son empacados. Por ejemplo, muchos hemos podido ver que si uno corta el aguacate, lo parte por la mitad o una manzana, él tiende a colocarse oscuro porque hay un pardeamiento, hay una oxidación. Entonces ahí lo correcto es de una vez vinipelar, ¿cierto? Y refrigerar para mitigar y reducir ese pardeamiento o ese oscurecimiento del alimento. Eso lo logramos por medio del empaque. Con los empaques vamos a lograr dos cosas: alargar la vida útil y conservar las características sensoriales del producto. El sistema de almacenamiento, la correcta rotación de las materias primas consiste en aplicar el principio: lo primero que entra es lo primero que sale. Los parámetros principales para seguir este principio es registrar e identificar en cada producto fecha de vencimiento, fecha de producción y número de lote. Por otro lado, es importante en el almacenamiento tener presente que cuando se hacen procesos como salsas, de productos nuevos para el establecimiento, que hacen lo que llaman ustedes el mise en place, que hacen fondos, caldos, por el caso de restaurantes, en el caso de panaderías que pueden dejar de pronto productos armados, rollos, preparadas las salsas, todo este tipo de alimentos que han tenido un procesamiento se deben identificar nombre del producto y fecha de elaboración mínimamente y aplicar lo que anteriormente hablamos sobre el almacenamiento y el empaque. Operación de transporte. Los vehículos destinados al transporte de alimentos, materias primas e insumos deben cumplir dentro del territorio colombiano con los requisitos sanitarios que garanticen la adecuada protección y conservación de los mismos, para lo cual las autoridades sanitarias realizarán actividades de inspección, vigilancia y control necesarias para velar su cumplimiento. Hábitos positivos en el transporte. Realizarlo en condiciones que impidan la contaminación y la proliferación de microorganismos y que eviten su alteración, así como los daños en los envases o embalajes según sea el caso. Revisar los medios de transporte antes de cargar los alimentos, materias primas o insumos, con el fin de asegurar que se encuentren en adecuadas condiciones sanitarias. Otro hábito positivo es que los medios de transporte y los recipientes, llámese en canastillas o canastas, en los cuales se transportan los alimentos, materias primas o insumos, deben estar fabricados con materiales tales que faciliten la correcta limpieza y desinfección. No se permiten materiales absorbentes para llevar como medio de transporte. Se permiten transportar conjuntamente en un mismo vehículo alimentos con diferente riesgo en salud pública, siempre y cuando se encuentren debidamente envasados, protegidos y se evite la contaminación cruzada. Para alargar también la vida útil de los alimentos, no solamente basta
con el empaque y un buen almacenamiento, sino que también existen unos métodos de conservación o unos métodos de protección de los alimentos. Vamos a hablar de los tres más comunes, que es el frío, el calor y los procesos químicos. El método de conservación o de protección por medio del frío, los que más conocemos es la refrigeración, la congelación y la ultracongelación. Cuando almacenamos productos refrigerados, van desde los 0 hasta los 4 grados. Esas son las temperaturas que llamamos seguras. La congelación va dependiendo del tipo de alimento, desde los 0 grados hasta los menos 20 grados, o sea, 20 grados bajo cero. ¿Por qué digo que depende del tipo de alimento? Porque hay alimentos que se congelan a menos 4, a 5, 6, 8 grados bajo cero, como la leche, como algunas pulpas, diferente al pollo, que aunque también se puede llegar a congelar en esa temperatura, su congelación es mucho más lenta a una temperatura de 4, 3, 5 grados bajo cero. Entonces, por normatividad, para que el pollo tenga un efecto positivo en su conservación, debe estar a menos 18 grados bajo cero.